Pues buenas tardes a todos otra vez. Qué gusto me da verlos de nuevo en una sesión más de esta clase de Derecho Administrativo 2, como le conocemos generalmente en el ITESO. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo que nos va a platicar un poco acerca de responsabilidades administrativas. Y me refiero a mi querido amigo Avelino Bravo, compañeros, amigos desde la Facultad de Derecho. Hoy Avelino es magistrado en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco y que bueno, en los últimos años, después de muchos años de no vernos, porque andaba creo que por allá en Ciudad de México en algunas funciones públicas, después regresó aquí a su ciudad y tuve el gusto de volverlo a encontrar y de vernos, coincidir en algunos temas, incluso ya en eventos del ITES o del Encuentro de Innovación Jurídica nos ha acompañado también antes de que se viniera la pandemia. Y bueno, Avelino, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación de venir a platicar con mis chavos y gracias por aceptar la invitación, Avelino. No, Carlos, para mí es un gusto, la verdad, que me hayas invitado. Cuantas veces me invite yo, la verdad que me apunto. Me da mucho gusto también el poder transmitir lo poco que uno pueda saber a las nuevas generaciones, ¿no? Y digo, pues de una vez les digo a los chavos, a los alumnos, siéntanse con la confianza de en cualquier momento interrumpirme, igual y el tema, pues ahí lo vamos poco a poco desentrañando, ¿no? Para que la clase sea lo más activa y lo más didáctica posible. Sí, muchas gracias, Avelino. Y bueno, pues, Avelino, ¿estás de acuerdo que esta sesión se grabe con fines académicos? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues adelante, Avelino. Ahora sí que todos tuyos y te quedas con uno de los mejores grupos que hay en el ITESO de estudiantes de Derecho. Ya tienen su Excelente. hashtag, los más mejores. Muy bien, excelente. Bueno, Adelante. Gracias. buenas tardes. El tema, como ustedes están apreciando ahí en la pantalla, es responsabilidades administrativas. Básicamente, el tema descansa en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es una ley emitida por el Congreso de la Unión, así como un poquito de antecedente. Les diría cuál es el papel que tiene el Tribunal de Justicia Administrativa. Me comentaba el maestro Carlos que ya habían tenido una sesión previamente con la licenciada Aimé Figueroa, ¿verdad? Secretaria técnico del Sistema Estatal Anticorrupción. Se pudieron dar cuenta en esa charla que cómo se configura el sistema estatal y dentro de lo que es el comité coordinador hay una silla reservada para el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco. El Tribunal de Justicia Administrativa pues prácticamente nace el 1 de enero de 2018, viene a sustituir a aquel Tribunal de lo Administrativo del Estado y nace también dentro de esa vorágine de lo que fue el sistema anticorrupción a nivel nacional, impulsado en su momento por el entonces presidente Enrique Peña Nieto y que después se fue aterrizando en diversas leyes federales que a su vez instaban a los congresos locales a hacer lo propio en esta materia. Que dicho sea de paso, pues es una materia que no termina pues por fraguar al 100%. Yo lo comentaba ya también hace algunos años que para mí el tema anticorrupción, si bien es cierto, ha tenido una evolución favorable, yo sigo confiando en que con este andamiaje legal y con este sistema, pues se logre hacer un frente sólido para el combate a la corrupción que creo que todos como ciudadanos y sociedad nos molesta y nos lastima, ¿no? Entonces les decía que el tribunal, ¿cuál es la participación que tiene? Como pueden ver ahí en la diapositiva, dice en el punto 1, en el marco administrativo, en el entendido que el presidente del tribunal forma parte del comité coordinador. Y dicho cuerpo colegiado será el encargado, entre otras cuestiones, de establecer los mecanismos de coordinación necesarios entre autoridades y de aprobar las políticas necesarias en materia de combate a la corrupción en el Estado. Este comité, como seguramente les ha de haber dicho la doctora Aimé, se conforma además por el ITEI, está el Consejo de la Judicatura del Estado, está la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior del Estado, y está la Contraloría del Estado, y lo preside el presidente del Comité de Participación Social. Es el ingrediente ciudadano que tiene este comité coordinador.
como se podrán haber dado cuenta ahorita de la enumeración de integrantes, pues la mayoría vienen siendo dependencias o entidades públicas, salvo la presidencia que recae en un ciudadano, ¿no? Por lo que ve al tema jurisdiccional, bueno, el tribunal es la instancia jurisdiccional encargada de resolver las faltas administrativas graves e imponer las sanciones a los servidores públicos y a particulares vinculados con faltas graves. Esta parte es interesante porque, bueno, no sé si a alguno de ustedes les haya tocado, pero anterior a este tipo de reformas que les comentaba, que inició con una reforma constitucional por allá en mayo de 2015 y que vino aterrizándose aquí en el estado de Jalisco por ahí de julio de 2017, el tema anticorrupción, a grosso modo, era atendido, por así decirlo, por los órganos internos de control. Por ejemplo, en el estado de Jalisco, desde que yo me acuerdo, siempre ha existido una Contraloría del Estado, que si la memoria no me falla, creo que fue instituida por allá en el año de 1986. Y bueno, también teníamos por aquel entonces una Contaduría Mayor de Hacienda que se encargaba de revisar las cuentas públicas y que posteriormente vino a evolucionar en una Auditoría Superior del Estado. Fuera de esas instancias que eran como las macroinstancias, por ahí se tenían en algunos organismos públicos descentralizados, sobre todo aquellos que eran un poco grandes o que tenían mucho personal o cierta relevancia, órganos internos de control. Esto se advertía de mejor manera a nivel federal, obviamente es una administración mucho más grande, pero pues ahí a nivel federal les puedo decir que ahora sí que en el pasado reciente, bueno, pues teníamos a la Secretaría de la Función Pública y teníamos a los órganos internos de control en cada una de las dependencias y entidades federales, ¿no? Y pues de esa forma, más o menos, se llevaban los procedimientos de responsabilidad administrativa. Dicho sea de paso, por ahí ahorita vamos a ver algunas diapositivas. Bueno, pues todo esto tiene su sustento en la Constitución Federal, por supuesto en la local y en las leyes que pues de ella emanan sobre el tema, ¿no? En este sentido, y voy a pasar a la siguiente, que justo es el marco constitucional, hay un artículo 116 en la fracción quinta, estoy hablando de la Carta Magna, la Constitución Federal, en la que dice lo siguiente: las constituciones y leyes de los estados deberán instituir tribunales de justicia administrativa. Los tribunales tendrán a cargo imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves. Es decir, la razón de ser de los tribunales de justicia administrativa en las entidades federativas, llámese los estados, pues tiene su base jurídica en esta fracción que les acabo de leer. Hay un mandamiento expreso para que en cada entidad federativa exista un tribunal de justicia administrativa. Y la novedad, porque anteriormente estos eran los tribunales, como les decía, del contencioso administrativo, de los juicios de nulidad, era pues como que la materia, ¿no? O la razón de ser de estos tribunales. Sin embargo, a partir de estas reformas, como podrán ver, inclusive se habla ya de sancionar a servidores públicos, locales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en esos actos. Es interesante el dato, les voy a decir por qué. En primer lugar, anteriormente las sanciones o los procedimientos de responsabilidad administrativa, todos se daban en sede administrativa. Es decir, se daban, como les comentaba, o en la Contraloría del Estado, o en la Secretaría de la Función Pública, o en los órganos internos de control. Para esto creo que a todo el mundo nos queda claro lo que es una responsabilidad administrativa, ¿no? A grandes rasgos, la responsabilidad administrativa viene siendo que si tú eres servidor público, para efectos de aquí, de la entidad de Jalisco, a nivel Estado, gobierno del Estado, o a nivel municipio, en cualquiera de sus ámbitos, llámesele paraestatal o centralizado, pues tú tienes unas reglas, unas leyes, unos preceptos a seguir. Es decir, tienes que hacer el servicio público de la mejor manera, acatando la legalidad y, por supuesto, evitando las prácticas dañinas que en términos generales y coloquiales llamamos corrupción, ¿no? Que si yo tengo que hacerte un trámite, no te tenga que pedir dinero, que si tú tienes que presentar una denuncia, pues no te cobren por ello,
que si tú tienes, en el caso del tribunal, llevas un asunto y crees tener la razón jurídica, bueno, pues que se revisen justamente tus argumentos jurídicos y no otro tipo de factores externos que podrían contaminar el dictado de la resolución. Ya veremos más adelante las faltas graves y no graves, pero a grandes rasgos podríamos decir que es el desempeñar tu función pública acatando la legalidad correspondiente. Caso contrario, bueno, será sujeto a una responsabilidad administrativa, que ya dependiendo de si es no grave o grave y dependiendo también otro tipo de factores, pues te puede llevar a una inhabilitación, a una suspensión, etcétera, etcétera, ¿no? También quiero aclarar, y es importante porque a veces cuando hablamos del tema, pareciera que no es tan, que la materia no tiene tantos dientes como debiera. El mismo artículo de la Constitución, si mal no recuerdo, es el 113 de la Constitución Federal, señalaba pues que los servidores públicos somos sujetos a diversos tipos de responsabilidades y enumeraba, por ejemplo, que tenemos responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad política y también hay una responsabilidad administrativa. Lo que te permite que si tú haces alguna cuestión de acción u omisión que encuadre en cualquiera de los supuestos que nos lleve a una falta grave o no grave, pues sea sujeto, ¿no? En cualquiera de estos ámbitos a una responsabilidad. Y aquí cabe pues también el principio, ¿no? De que no se viola el non bis idem, porque a final de cuentas la propia Constitución, y es un tema discutible, ¿eh? Pero la propia Constitución señala que, bueno, pues cada uno tiene su propia naturaleza, porque luego hay quien alega que a lo mejor cometió un acto de corrupción y como consecuencia del mismo, pues tiene una carpeta de investigación ante la Fiscalía Anticorrupción y resulta ser que por los mismos hechos hay también un expediente en una Contraloría Interna para efecto de sancionarlo administrativamente. Pues bueno, en resumen, se puede. Eso se puede, no es el juzgar a alguien dos veces por la misma conducta, porque la Constitución señala que son diferentes responsabilidades y que tienen diferente naturaleza. Más sin embargo, para polémica les dejo ahí el comentario, hay quien considera que no obstante eso se debería de revisar y ver si efectivamente no estamos ahí aplicando dos sanciones por la misma causa, ¿no? Entonces les comentaba que, retomando, las sanciones se llevaban por los entes administrativos. Y esta también era una cuestión que, pues, que llamaba mucho la atención a todos los que somos estudiosos del derecho, porque llegabas a la conclusión de que había un ente gubernamental que tenía las facultades para investigarte o para auditarte, ¿no? Y derivado de la investigación o de la auditoría o bien de denuncias, inclusive anónimas, podrían determinarte que existía una irregularidad administrativa y presuntivamente te la podrían adjudicar a ti para posteriormente llevar un procedimiento y sancionarte. Pero todo esto lo hacía el mismo órgano, llámese Contraloría del Estado, llámese órgano interno de control, Secretaría de la Función Pública. Y ahí era también un primer paradigma, ¿no? Porque decías, oye, pues resulta ser que el ente que me investiga es el ente que me juzga, pues entonces ya bajo esa óptica, pues ya no más falta que me amarren, me suban a un burrito y me vayan a quemar a la plaza pública, ¿no? Entonces era un detalle que subsiste, como lo verán enseguida, pero se quitó para el tema de faltas graves. Anteriormente, Función Pública, Contraloría del Estado, sancionaba graves y no graves, y como les decía, investigaba y sancionaba, vámonos. Ahora estamos por la mitad mejor, porque al menos ya las graves no son resueltas por el mismo ente que te investiga, sino son resueltas por los tribunales de justicia administrativa. Aunque persiste el comentario en los casos de faltas no graves, en cuyo caso, bueno, pues ahí, ahora sí que diríamos, se sigue haciendo la antigüita, en el que el mismo ente que te investiga es el ente que te va a sancionar. Y bueno, pues también está ahí para el comentario y el debate jurídico, ¿no? Siguiendo con los artículos que le dan fundamento al actuar del tribunal en materia de responsabilidades, tenemos el artículo 65 de la Constitución del Estado de Jalisco, que señala, el Tribunal de Justicia Administrativa será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por las responsabilidades administrativas
que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades. Si se fijan, no hace más que parafrasear un poco la Constitución Federal, pero ahora sí, como diríamos en términos coloquiales, la baja a nivel de la entidad federativa. Otro tema también interesante y que a ustedes a lo mejor les va a parecer hasta obvio, pero si ustedes tuvieron un poquito de contacto con esta materia de responsabilidades administrativas, hará cosa de 10 años, se hubieran dado cuenta de que había una cuestión que a todas luces era rara, pero prevalecía. ¿A qué me refiero? Que siempre se decía que para que hubiera corrupción debe de existir dos partes, ¿no? Debe de existir un ente público, un servidor público, y debe de existir del otro lado un particular que también se puede ver beneficiado con la corrupción, ¿no? Porque desafortunadamente es de los dos lados, ¿no? El servidor público que aprovecha su cargo o desempeño para allegarse de recursos o de otras cuestiones no lícitas en base a la función que desempeña, y también el particular que en aras de evadir su cumplimiento de la legislación o de los trámites, pues procura de repente, como ahí se dice coloquialmente, ¿no? Aceitar la maquinaria, dar una mordida, con tal de librar a lo mejor la multa o el trámite o que sea posible algo que no pudiera ser posible de una manera legal. Entonces, resultaba que no obstante que siempre existía el factor de un particular, a este particular jamás se le vinculaba a un procedimiento de responsabilidad administrativa, sino que fue a raíz de estas reformas que les comentaba y que quedaron ya plasmadas aquí en nuestra entidad federativa a partir del 2017, y solo para faltas graves, que valga también el señalamiento, que se incluyen los particulares también en los temas de responsabilidad administrativa. Y el tribunal tiene jurisdicción de sancionar a un particular que se haya visto involucrado en faltas graves. Y por supuesto, si es responsable, de sancionarlo, ¿no? Y entre estas faltas graves también se puede incluir a personas morales, inclusive. Bajando también en el nivel de, ahora sí que en la pirámide de Kelsen tenemos que en el estado de Jalisco hay una ley de responsabilidades políticas y administrativas del estado de Jalisco, la cual en su artículo 56 señala: las resoluciones sobre los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas administrativas graves cometidas por los servidores públicos y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves corresponderán a las salas unitarias del Tribunal de Justicia Administrativa. Y ahí es donde ya tenemos como que el fundamento básico de por qué el tribunal es competente para conocer de responsabilidades administrativas tratándose de faltas graves. Como podrán observar, esta competencia en primera instancia está reservada a las salas unitarias del tribunal. El Tribunal de Justicia Administrativa, hago un rápido paréntesis, se compone de 6 salas unitarias y se compone de una sala superior, esta última conformada por 3 magistrados. Entonces, lo que sucede, imaginémonos que hay una responsabilidad administrativa, bueno, pues quien conoce es la unitaria, ahí se supone que si es una falta grave, ahí se va a dirimir si hay responsabilidad o no hay responsabilidad, y por un lado vas a tener a la autoridad, llámese autoridad investigadora del órgano interno de control, de la Contraloría del Estado, y por el otro lado vas a tener al servidor público presunto responsable. Y obviamente la litis, ¿en qué se va a trabar? Bueno, en verificar si la irregularidad detectada es atribuible a este servidor público. De ser así, pues por supuesto se le va a sancionar. De no ser así, bueno, pues se va a dictar la resolución correspondiente, ¿no? Por último, tenemos en esta diapositiva lo que al efecto señala nuestra ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa. En su artículo 10, en la fracción segunda, dice: las salas tienen las siguientes atribuciones: conocer y resolver en primera instancia los procedimientos jurisdiccionales en materia de responsabilidad administrativa que sean competencia del tribunal. No sé si hasta ahí vayamos bien o alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, si es así, seguimos. Igual y siéntanse con toda la confianza del mundo, porque créanme que no es un tema es un tema árido, es un tema que
que a veces se pierden un poquito y se complica. Entonces, con toda confianza, pueden levantar la mano, interrumpirme y podemos ver si aclaramos la duda o la dejamos peor, ¿no? Entonces, continuando con la presentación. Esta diapositiva que están viendo ahorita en pantalla, básicamente lo que trato de dar son nociones básicas de lo que es la investigación y substanciación en materia de responsabilidades, ¿no? La investigación administrativa puede dar inicio de oficio por denuncia. Esta denuncia puede ser anónima. Anteriormente no había denuncias anónimas, derivado de la reforma ya se puede que sean así. O bien derivado de auditorías practicadas por autoridades competentes. Es decir, si tú eres servidor público, puede ser que alguna de las entidades que tienen facultades de investigar este tipo de cuestiones, ahora sí que porque ve que hay algo raro en tu actuar o en tu proceder, te puede investigar de oficio. O puede ser que le llegue una denuncia y le da trámite a la denuncia, o puede ser que derivado de las auditorías que de manera cotidiana se tienen que hacer al sector público, por ahí se detecte algún piquito, alguna cosa rara que salga de la normalidad, y bueno, pues se inicia una investigación en forma para determinar que no haya en el fondo algo de corrupción, ¿no? La autoridad investigadora concluye la investigación, califica la falta, elabora el informe de presunta responsabilidad y remite el expediente a la autoridad substanciadora. Les comento también, derivado de esta reforma, dentro del mismo ente, como les decía, Contraloría del Estado u órgano interno de control, se mandata que deben de existir 3 tipos de autoridades para estas cuestiones de procedimiento administrativo. Todo ente u órgano interno de control debe de tener una autoridad que se le llama de investigación y otra autoridad que se le llama de substanciación y una última autoridad resolutora. Entonces, la autoridad investigadora, como su nombre lo indica, se va a encargar pues, de llevar a cabo una investigación, debe de demostrar, yo soy de esa idea, de que debe de demostrar la falta administrativa, la irregularidad detectada, debe de quedar plenamente demostrada, ya se verá si es grave o no grave, y lo único que va a quedar presuntivamente es a quién se la adjudica, que sería pues a un servidor público. Posterior a esto, ya lo veremos ahorita adelante, la autoridad investigadora va a generar un IPRA. El IPRA, pues es el acrónimo de informe de investigación, IPRA, informe de responsabilidad administrativa. Ese informe de responsabilidad administrativa, hagan de cuenta que es como si fuera la demanda. Y valga el símil, que no es igual, pero valga el símil, hagan de cuenta que la autoridad investigadora sería como una especie de ministerio público. Lleva a cabo la investigación, concluye que si hay una falta administrativa, presuntivamente señala a un servidor público, hace el informe de presunta responsabilidad administrativa, el IPRA, y lo manda o lo envía a la autoridad substanciadora. Esta autoridad substanciadora, pues como su nombre lo dice también, tendría que substanciar el procedimiento. Si es falta no grave, esta misma autoridad lo resuelve y se vuelve resolutora. Y si es falta grave, esta autoridad substanciadora tendrá que enviarlo al tribunal para que sea el tribunal quien resuelva. Entonces, también si algo les sirve como cultura general en cuanto a esta materia, que tengan claro que existen 3 tipos de autoridades en el tema de responsabilidades administrativas. La autoridad de investigación, la de substanciación y la de resolución. Y aquí brevemente, pues les señalaba, ¿no? Que la investigadora hace la investigación, califica la falta, elabora el informe de presunta responsabilidad y remite el expediente a la autoridad substanciadora. La substanciadora recibe el expediente, admite el informe y con ello inicia el procedimiento de responsabilidad administrativa. Y ahí está el fundamento legal, artículos 91, 100 y 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Hago también un comentario, dirán, bueno, ¿por qué lo fundamenta en una ley general, ¿no? Y no en una ley estatal? Bueno, resulta ser que esta ley general fue un tema también que se criticó mucho cuando esta ley iba a salir ahora sí que al ámbito jurisdiccional.
de que decíamos que era una ley que abarcaba demasiado. Por lo general, las leyes generales son leyes marco, son leyes que te dan parámetros sobre los cuales después a nivel entidad federativa, pues los congresos locales harán lo propio. Esta ley, como pueden ver, pues abarca muchas cosas y de repente lo que se puede hacer o se ha hecho en algunas entidades públicas es que lo parafrasean en sus leyes estatales, o bien como el Estado de Jalisco, algunas cosas las parafraseamos y otras cosas definitivamente las dejamos a la ley general, porque desde la ley general ya vienen direccionadas al ámbito estatal. Bien, como todo esto inicia con una investigación, bueno, pues aquí tenemos el concepto típico de un diccionario, ¿no? Que es investigar, acción y efecto de investigar. Eso todos los diccionarios así definen los conceptos, pero ya cuando vas a investigar, bueno, es indagar para descubrir algo. Y ponen como ejemplo investigar un hecho. O bien ponen como ejemplo indagar para aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente. Que básicamente esa podría ser, ahora sí que el concepto que buscamos para este término en la materia de responsabilidad administrativa. Por ahí me tomé la libertad también de tomar esta definición de investigación administrativa de un buen amigo de Alberto Gándara, y dice, investigación administrativa es aquella que se lleva a cabo por la autoridad competente cuando respecto de la conducta de un servidor público o particular se pueda constituir una responsabilidad administrativa. Este es el concepto a la medida. Les decía de las tres autoridades, bueno, pues empezaríamos por la autoridad investigadora, que es básicamente como que el origen de todo procedimiento de responsabilidad. Y les leo la diapositiva y ahorita la comentamos. Dice, para efectos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las autoridades investigadoras serán las autoridades en las secretarías, entiéndase Secretaría de la Función Pública o sus homólogos en las entidades federativas. En el caso de Jalisco, la Contraloría del Estado. Los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior en las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidad en las empresas productivas del Estado, y esta autoridad es la encargada de la investigación de faltas administrativas. Obviamente no sabemos si graves o no graves, porque pues ya después de la investigación se verá, ¿no? Pero sí es importante que quede claro que son unas autoridades que están en las secretarías. Eso es bien importante, esta frase en. Pasamos a lo que sería una autoridad substanciadora y nos dice que son las autoridades en la Secretaría, llámese Función Pública o las homólogas en los estados, para nosotros de nueva cuenta la Contraloría del Estado, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación o sus homólogas en las entidades federativas, y dice que en el ámbito de su competencia dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. Ese es el papel de una autoridad substanciadora. Aquí hay una cuestión que es lo que les decía, que vino a romper también un paradigma, ¿no? Y la pregunta es la que tiene el encabezado de la diapositiva. ¿La autoridad investigadora y substanciadora puede ser la misma? Anterior a la reforma, sí, podía ser la misma, era la misma, y dejaba muchas dudas respecto a la imparcialidad del procedimiento, ¿no? Derivado de las reformas, no, ya la ley es clarísima y dice, por ejemplo, la función de la autoridad substanciadora en ningún caso podrá ser ejercida por una autoridad investigadora. O investiga sus sustancias, ¿no? No puedes hacer las dos cosas. Y también se repite en el 115 de la propia ley. La autoridad a quien se encomienda la substanciación y en su caso resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa deberá ser distinta de aquel o aquellos encargados de la investigación. Entonces ya con esto podríamos decir que tenemos un procedimiento con una paridad procesal, con un cierto cumplimiento del debido proceso, y podríamos ahora sí que avisorar que si el día de mañana tenemos un servidor público corrupto, bueno, pues tenga una sanción y no sea que se le sancione y vía amparo se le quite la misma por ese tipo de vicios que antes la ley permitía, ¿no? Y que ahora, como pueden ver, bueno, ya los separa, ¿no? Por último, faltaba la autoridad resolutora.
Tratándose de faltas administrativas no graves, lo va a hacer la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los órganos internos de control. Y para las faltas administrativas graves, así como para las faltas de particulares, lo será el tribunal competente. Es decir, el Tribunal de Justicia Administrativa, ya sea federal, si es un tema federal, o ya sea el de cada entidad federativa, dependiendo de donde sea el servidor público y donde haya cometido la falta, ¿no? Y aquí está la división entre graves y no graves. Ha habido algunos debates, también les comento, yo cuando me tocó a mí ser parte, por ejemplo, de muchos foros y consultas y seminarios respecto a cómo iba a ser las reformas, yo la verdad nunca fui partidario de que a la falta administrativa se le calificara como grave o no grave, porque ya desde ahí empiezas con problemas, ¿no? Yo creo que eso tendría que ser valorado en sentencia definitiva y dependiendo de la gravedad o no gravedad, pues la sanción, ¿no? Pero si de entrada estás tratándola de clasificar para en virtud de esa clasificación ver qué instancia resuelve y qué sanciones le corresponden, se pueden cometer imprecisiones que el día de mañana sí te pueden llevar a que no sanciones a un servidor público corrupto, porque ahí sí podríamos hablar de un non bis idem, ¿no? Porque al final de cuentas lo hiciste mal y pues sería cuestión de ver si lo puedes volver a hacer si no te ha prescrito tu acción, ¿no? Pero bueno, es como un comentario también al margen de que la ley ahorita es así, graves, no graves, a mí no me gusta mucho, pero bueno, ¿quién soy yo para...? Ahora sí que lo digo nada más con fines netamente académicos, ¿no? Siguiendo con la presentación, hablaremos del tema de investigación administrativa, ¿no? Esta tiene que estar sujeta a varios principios, ¿no? Cito los más relevantes: legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Nos guste o no nos guste, todos los servidores públicos, al momento en que sean investigados, pues la autoridad tendrá que cumplir con estos principios, porque también hay que decirlo, también la autoridad de repente ha cometido excesos, y esos excesos, lejos de ayudar a combatir la corrupción, pues más bien ayudaban a que si efectivamente el servidor público era un corrupto, pues derivado de esas violaciones, pues posiblemente al final del día quedaría técnicamente sin una sanción. Las autoridades competentes serán responsables de la oportunidad, exhaustividad y eficiencia en la investigación, la integralidad de los datos y documentos, así como el resguardo del expediente en su conjunto. Entonces, bueno, pues ellos se van a encargar de hacer la investigación, como les decía, es como una especie, no es igual, subrayo, no es igual, es como una especie de ministerio público que se encarga de revisar si efectivamente hay alguna falta administrativa, ¿no? Y su función es probarla. Y ya después en el procedimiento propiamente hablando, se le adjudicará o no a un servidor público de encontrársele responsable. La investigación, como lo comentábamos hace unos minutos, decíamos que puede ser de oficio, por denuncia o derivada de una auditoría. Las denuncias también les comentaba que ya pueden ser anónimas, o bien puede ser en su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones. Con esto lo que se pretende, obviamente, es animar, motivar a que los ciudadanos, a que servidores públicos, pues denuncien las conductas que consideren sean, pues incluso hasta delictivas, pero para nuestra materia nos damos con que tengan un viso de falta administrativa. Es bueno y es malo. Es bueno, ¿por qué? Porque se supone que habría más ojos cuidando que todos los que somos servidores públicos actuemos apegados a derecho. Y es malo, también lo voy a decir, aunque a mucha gente no le guste, porque también a veces se hace un abuso. Se hace un abuso y a mí me ha tocado ver a servidores públicos con una carrera intachable que de repente por cuestiones políticas o de otras índoles más obscuras han sido atacados desde el anonimato sin ningún fundamento o razón, pero pues como dicen por ahí, ¿no? Miente que después al final algo queda. Ese es lo grave de este tipo de cuestiones. Pero bueno, la parte buena, que es la que creo que tenemos que sobresaltar aquí, es el hecho de que si es una denuncia anónima, pues mucha gente se podría animar a denunciar un hecho realmente de corrupción y de esa manera también inhibir al servidor público corrupto a hacer ese tipo de prácticas en el entendido de que es vigilado por miles de ojos, ¿no? Cuando es de oficio, bueno, pues si ya llevaron materia penal, pues aquí es algo parecido, ¿no?
Las autoridades investigadoras llevarán de oficio las auditorías o investigaciones respecto a las conductas de los servidores públicos y particulares que puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. Basta y sobra con que a alguna autoridad investigadora le parezca que el actuar de algún servidor público le resulta anormal, raro, extraño o tiene dudas para que inicie una investigación de oficio. Obviamente ya se verá después derivado de la investigación si era infundado ese presentimiento o si era fundado, ¿no? O bien, como comentábamos, puede ser a través de denuncias. Estas deberán, así dice la ley y creo que está bien esa redacción, deberán contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa. Si bien es cierto, la carga de la prueba y la investigación no recae en el denunciante, yo considero que sí es necesario que al menos haya datos o indicios para iniciar una investigación, porque también pudiera darse el caso de que este tipo de autoridades se inunden de denuncias sin sentido y ahora sí que, como dicen, se dediquen a revisar cuidando los centavos y no los pesos, ¿no? Es decir, tienen tantos asuntos que los realmente importantes no los revisan. ¿Por qué? Porque están viendo si esos chiquitos efectivamente tienen datos o indicios, cuando a final de cuentas a lo mejor nada tienen, ¿no? Bien, continuando con la presentación, llegamos a la calificación de lo que son las faltas administrativas. Dice el artículo 100 de la Ley General: concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa, y en su caso calificarla como grave o no grave. Es decir, va a llegar el momento en que la autoridad investigadora diga: a ver, ya llevo tanto tiempo en esta investigación, ya tengo tantos datos, ya hice tantas diligencias, etcétera, etcétera, las pongo sobre mi escritorio y voy a ver si efectivamente existe o no un acto que se pueda catalogar como falta administrativa. Si no existe, pues se emite un acuerdo en ese sentido de inexistencia de actos o omisiones de la falta administrativa. Y de existir, lo que prosigue es calificarla como grave o no grave. Esta calificación le corresponde a la autoridad investigadora. Les decía que si no se encontraran elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un acuerdo de conclusión y archivo del expediente. Es decir, como dicen por ahí, si quieres que haya caldo de gallina, pues tienes que tener la gallina. Aquí pues no hubo nada, pues así se emite el acuerdo, ¿no?, de conclusión y archivo. Los tipos de faltas que señala la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Falta administrativa no grave. No te la define, te dice quién es el competente, ¿no? Las faltas administrativas de los servidores públicos cuya sanción corresponde a las secretarías y a los órganos internos de control. Es decir, la no grave se sanciona a nivel administrativo con los comentarios que les decía, ¿no? Que es la misma autoridad, es la misma instancia la que investiga y sanciona. Y la falta grave, que corresponde sancionar a los tribunales de justicia administrativa. Esta sí ya tiene esa división, ¿no? Ya hubo una parte previa de investigación llevada a cabo por los órganos administrativos, y la sanción correspondería, en este caso, a los tribunales imponerla. Y previo a darle el uso de la voz a la compañera, diría rápidamente el tema de faltas de particulares. Estas faltas de particulares solo pueden existir si están vinculadas con faltas administrativas graves. Y al estar vinculadas con las mismas, quien va a sancionarlas serán los tribunales. Pero aquí deja una laguna, lo que les decía. Se puede dar el caso de que exista una falta administrativa no grave en la cual participa un particular y, pues, ¿qué creen? La ley no la contempla. Entonces, pues, si no hay una ley que la contempla, pues no es susceptible de ser sancionada, ¿no? Compañera que levantó la mano, adelante. Muchas gracias. Quería saber si podría dar como un ejemplo de una falta administrativa no grave y una grave para entender mejor la diferencia, por favor. Claro que sí, con todo gusto.
De hecho, tengo unas diapositivas aquí adelante, pero le adelanto un poquito la respuesta. Las no graves tienen que ver más que nada como con el actuar cotidiano del servidor público. Por ejemplo, el no atender a su superior, el no el no cuidar sus enseres de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y las graves, este es un tema también bien interesante, también que incluso puede dar hasta para una tesis de licenciatura o de otros grados. Las faltas graves son aquellas que hagan de cuenta, se reflejan en los delitos cometidos por servidores públicos. Es decir, en una falta grave ya estás hablando de peculado, ya estás hablando de abuso de autoridad, ya estás hablando de cohecho. Y a mí lo que me llamó la atención, y en su momento lo comenté, como les decía, cuando estábamos haciendo este tipo de leyes, es que yo les decía que ahí sí se corre un problema, que si bien es cierto, hay una instancia por la cual corre la vía penal y otra vía que es la administrativa, a final del día, los tipos, tanto penales como administrativos, pues al menos de nombre son iguales y en cuanto a tipificación son muy similares, lo que te podría llevar a que tuvieras sentencias contradictorias. Es decir, que el día de mañana resulte ser penalmente responsable, pero administrativamente no responsable y viceversa, ¿no? Entonces las graves, como les digo, rayan en delitos literalmente, y las no graves son cuestiones como más de omisiones o acciones, pero en el actuar cotidiano del servidor público. La dejo hasta ahí, pero enseguidita la vuelvo a retomar porque les digo, por ahí tengo otras 3 diapositivas que justamente dan ejemplos extraídos de la ley para no dejarlo ahora sí que a la memoria. Y de hecho, miren, es la que sigue, ¿no? Faltas administrativas no graves. Mira, por ejemplo, ahí tenemos una que es cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto. Si yo soy servidor público y tengo una función que cumplir y no la hago desempeñándola con disciplina y respeto, y eso me lo pueden probar, pues podría ser sujeto a una responsabilidad administrativa no grave. Por ejemplo, la 3 es atender las instrucciones de los superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. Si tú estás en una oficina, tienes un superior, y el superior te encarga algo, y tú no lo realizas, bueno, pues puede ser sujeto a una responsabilidad administrativa no grave. Otra más es, por ejemplo, que debes rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones. Si no lo haces, pues es una falta no grave. Esta, fíjense, esta es interesante. Esta rayaría entre grave y no grave, aunque está tipificada como no grave, pero es como muy típica en materia de corrupción o de cuestiones que a veces uno como ciudadano advierte, ¿no? Los servidores públicos deben de cerciorarse, es la última de esta diapositiva, la número 9, deben de cerciorarse antes de la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con esta, que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso que a pesar de desempeñarlo con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. Creo que para todos nosotros es un tema que hemos visualizado, ¿no? Que de repente, digo, a veces hasta cuando estaba uno en la secundaria o en la primaria, ahora sí que te ponías a hacerle burla al compañerito y le dices, oye, pues es que te puso 10 porque la maestra es tu vecina, ¿no? O algo así. Pues había un conflicto de intereses, ¿no? O de repente, no sé si les tocó a veces que la maestra tuviera un hijo en el salón. No, pues no se le iba a acabar, ¿no? Ahí con la carrilla de todos, porque bueno, pues es el hijo de la maestra, ¿no? Con razón le puso 10, ¿no? Entonces, aquí en gobierno también es práctica, desafortunadamente, a veces común, el que haya un servidor público y, por ejemplo, no sé, le otorgue la concesión de, ¿qué les gusta? A lo mejor de un restaurante no sé, en un evento gubernamental al primo, ¿no? Al primo hermano. Bueno, pues ahí hay un conflicto de intereses, ¿no? O resulta ser que está concediéndole una obra pública multimillonaria, que por supuesto le va a dejar una ganancia multimillonaria a un tío. Bueno, pues también ahí hay conflicto de intereses, ¿no? Entonces, si un servidor público incurre en estas, de entrada sería una falta no grave.
porque también habrá que ver, si se fijan ahí, la carga que tiene el servidor público es cerciorarse de que le van a manifestar bajo protesta, decir verdad, que no están en conflicto de interés, y le dejan, ahora sí que la carga de la prueba, al particular. Y si el particular está engañando a la administración pública diciendo que no hay un conflicto de intereses, pues puede ser que esa sí sea una falta grave y sea sancionable ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Estas son las no graves, algunos ejemplos, ¿no? Y estas son lo que decíamos también, hay faltas graves, ¿no? El cohecho, el peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflicto de interés, aquí ya está como falta grave, contratación indebida, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, obstrucción de justicia, desacato, encubrimiento, tráfico de influencias. Si ustedes se van al Código Penal o si de repente le preguntaran al fiscal anticorrupción del Estado de Jalisco que cuáles son los delitos que persigue, les diría que son estos mismos. Nada más que, como yo les comentaba, acá se vislumbran como faltas graves, sancionadas por el tribunal, y allá se configurarían como delitos perseguidos por el fiscal anticorrupción y pues sancionados por un juez penal en su momento, ¿no? Obviamente acá las sanciones, como les comentaba, pues irían desde un apercibimiento, amonestación, una suspensión, hasta las más graves, que es una inhabilitación, ¿no? Es decir, que aparte de que te cesan, estás como que prohibido que te contraten en determinado número de años o de días o de meses, ¿no? Y pues en materia penal sabemos que sí habría penas privativas de la libertad. Mariana, ¿verdad? No sé si con esto quede ya más clara la respuesta. Sí, muchas gracias. No, de nada. Bueno, seguiríamos entonces en esta línea de lo que debe de ser para llegar a un procedimiento de responsabilidades administrativas con el informe de presunta responsabilidad. Como les decía, la autoridad investigadora ya le denunciaron, lo hizo de oficio, de una auditoría salió, hizo una investigación, se allegó de elementos, hizo diligencias, llevó testigos, etcétera, etcétera, y determinó que efectivamente había una falta administrativa. Y pues dice que presuntivamente se la atribuye a tal servidor público, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser su IPRA. El IPRA, como les decía, ahorita veremos una diapositiva más adelante, es como una especie de demanda, que es la que tiene que enviar a la autoridad substanciadora para que propiamente ahí se inicie con el procedimiento de responsabilidad administrativa. Porque previo a eso estábamos en una investigación administrativa. Esta autoridad investigadora va a tener que calificar la conducta. Va a decir, ah, caray, pues fíjate que encontré que incurrió en esto y en esto. Y va a revisar las diapositivas que vimos ahorita, obviamente lo va a hacer en la ley, y va a determinar si esa conducta encaja en una falta grave o no grave. Y en esa medida así la va a calificar, ¿no? Para que la substanciadora sepa de qué tamaño es el procedimiento que le está llegando. Y como les comentaba, hace el IPRA, ya veremos ahorita los elementos que contiene ese informe, y lo presenta ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa. Esto sí lo señala el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Qué requisitos debe de tener este escrito? Bueno, debe de llevar el nombre de la autoridad investigadora, debe de llevar el domicilio de la autoridad investigadora para oír y recibir notificaciones, debe contener el nombre o nombres de los funcionarios que podrán imponerse de los autos del expediente de responsabilidad administrativa por parte de la autoridad investigadora, precisando el alcance que tendrá la autorización otorgada. Puede ser que nada más sea para oír notificaciones o con términos amplios, ¿no? Y debe de llevar el nombre y domicilio del servidor público a quien se señale como presunto responsable, así como el ente público al que se encuentra adscrito y el cargo que ahí desempeña. Esto para efectos de que lo emplacen al procedimiento, se haga sabedor de que en su contra hay un procedimiento de responsabilidad administrativa y en el IPRA, como veremos más adelante, pues se dirá de qué se le acusa, ¿no? Y ahí es donde básicamente se traba la litis para definir si es responsable o no es responsable administrativamente. Siguiendo con el informe, debe de llevar la narración lógica y cronológica de los hechos, la infracción que se imputa al señalado como presunto responsable. Recuérdense que ahí todavía no se ha dictado una resolución.
pero debe de señalarse con claridad las razones por las que se considera que ha cometido la falta. Aquí no es de que, pues estaba en el lugar indicado, a la hora indicada. No, no, no. Tiene que haber pruebas contundentes, tiene que ser toda verdad sabida y tiene que haber las pruebas que efectivamente pues lo señalen, ¿no? Como ejecutor del acto, en este caso la falta administrativa grave o no grave, que lo puede llevar a una sanción. La autoridad, por supuesto, deberá de ofrecer las pruebas al procedimiento para acreditar la comisión. Fíjense, tiene que acreditar dos cosas: la comisión de la falta administrativa y la responsabilidad. Si no, puede ser que haya ahora sí que la falta, pero no haya quien adjudicársela, y pues si ni la falta existe, pues ni mucho menos se la vas a adjudicar a alguien, ¿no? También puede solicitar medidas cautelares. De repente es muy común que pidan que lo separen del cargo en lo que se resuelve el problema, porque a lo mejor está en un área muy delicada. Yo cuando estuve, a mí me tocó el sexenio pasado ser director general jurídico de la Contraloría, y por ahí vi algunos procedimientos, por ejemplo, en Secretaría de Educación, que tenían que ver con menores de edad y con abuso sexual, y pues ahí claro que era pertinente separar al servidor público presunto responsable, por de ser el caso, pues no siguiera cometiendo ese tipo de conductas ya ilícitas inclusive, ¿no? Y por último, debe de llevar la firma autógrafa de la autoridad investigadora. Esto se presenta ante la substanciadora para efecto, como les comentaba, de trabar ya lo que es el procedimiento, ¿no? El artículo 195 de la Ley General nos dice que en caso de que la autoridad substanciadora advierta que el informe de presunta responsabilidad administrativa adolece de alguno o algunos de los requisitos o que la narración de los hechos fuere obscura o imprecisa, prevendrá a la autoridad investigadora para que lo subsane en un término de 3 días. En caso de no hacerlo, se tendrá por no presentado dicho informe. Si una vez que presenta el IPRA a la investigadora ante la substanciadora, esta como que no le entiende o la ve que está muy obscura, la va a prevenir para que lo subsane. Si a la investigadora no le interesa subsanarlo, bueno, pues se le tiene por no presentado, ¿no? Y ahí si hubiese un corrupto, pues va a estar muy feliz porque no se llevó a cabo el procedimiento, ¿no? El inicio del procedimiento. Lo decíamos, el procedimiento iniciará cuando la autoridad substanciadora, en el ámbito de su competencia, admita el informe de presunta responsabilidad. Ya le llegó de la investigadora, la substanciadora lo revisa y dice, oye, ¿sabes qué? Cumple con todos los parámetros de ley y pues lo admito, ¿no? Y en ese lo admito, va a ordenar que se le llame al procedimiento al presunto responsable para que se defienda. Obviamente este presunto responsable pues puede hacerse, de hecho, si no tiene un abogado, se le debe poner un abogado de oficio, y al final del día, bueno, pues se van a desahogar las pruebas y se hará lo que se tenga que hacer, o bien para demostrar que no es culpable, o bien para sancionarlo ante, pues, lo inminente de que cometió un acto de corrupción o alguna falta administrativa, ¿no? Siguiendo con el procedimiento, y ya lo que es ahora sí el procedimiento de responsabilidad administrativa, una vez que se emitió el IPRA, la autoridad substanciadora ordenará el emplazamiento del presunto responsable, señalándole día y fecha en que se celebrará la audiencia inicial. Celebrada la audiencia inicial, la autoridad substanciadora deberá enviar al tribunal los autos originales del expediente y para ello tendrá un plazo de 3 días hábiles una vez que haya concluido dicha audiencia. Esto solo para el caso de que estemos ante la presencia de una falta grave. Si estamos en una falta grave, la substanciadora, como lo pueden ver ahí, va a llevar a cabo esa audiencia inicial y una vez que la concluya, dentro de los 3 días siguientes hábiles, tendrá que remitirlo al tribunal para que el tribunal después resuelva. Pero porque estamos ante una falta grave. Si la falta es no grave, la propia autoridad substanciadora tendrá que remitirlo, ya sea que ella misma se convierta en resolutora o bien enviarlo a otra resolutora dentro del mismo ente administrativo para que resuelva la no grave. De ser el caso de que haya sido grave, pues como acabamos de ver, se manda al tribunal y dice, cuando el tribunal reciba el expediente, deberá verificar que la falta descrita en el IPRA sea de las consideradas como graves. De no serlo, fundando y motivando su resolución, enviará el expediente a la autoridad sustanciadora para que continúe con el procedimiento de acuerdo al trámite de las faltas no graves.
Se han dado caso aquí en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco que nos llegan asuntos donde al parecer la falta es grave, mandan el IPRA, mandan todo, y una vez que el magistrado instructor se impone del asunto, pues llega a la conclusión de que la falta pues no era grave, y pues se procede conforme a este párrafo que acabo de leer. Es decir, se le regresa al ente administrativo y se le dice, tú eres competente para las no graves, aunque tú me hayas dicho que es grave, yo ya la revisé y es no grave y tú continúas con el procedimiento y resuelves allá en sede administrativa. Si de los hechos narrados en el IPRA el tribunal estima que se trata de una falta grave, en la cual sí somos competentes, pero esta es diversa a la estipulada por la autoridad investigadora, le ordenará a esta su reclasificación y la autoridad investigadora podrá desestimar la realización de dicha reclasificación y en este caso el tribunal continuará con el procedimiento. ¿Esto a qué se refiere? El magistrado instructor revisa el expediente y efectivamente sí es una falta grave. El tribunal sí es competente. Pero la falta grave la hacen consistir en cohecho, por ejemplo. Y el magistrado revisa y dice, ¿sabes qué? No es cohecho, es peculado. Va y le tendrá que avisar a la investigadora. Si la autoridad investigadora, el tribunal considera que te equivocaste de falta. Si bien es cierto es grave, tú dices una y nosotros decimos que es otra. Reclasifícala. La autoridad investigadora tiene de dos caminos. Una es reclasificarla conforme el tribunal le está diciendo, o bien puede decir, no, tribunal, el que está mal eres tú y me voy con que es cohecho en lugar de peculado. Ah, bueno, y en cuyo caso el tribunal va a continuar con el procedimiento. Una vez que el tribunal haya decidido sobre su competencia, notificará a las partes sobre la recepción del expediente. Esto pues para que se imponga sobre todo el presunto responsable, porque recordarán que el procedimiento siempre se inicia en sede administrativa, pero cuando es grave, termina en el tribunal. Entonces sí es sumamente necesario que el presunto responsable sepa dónde está el expediente y quién lo está resolviendo, ¿no? Una vez notificadas las partes, el tribunal dictará dentro de los 15 días hábiles siguientes el acuerdo de admisión de pruebas que corresponda. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, el tribunal declarará abierto el periodo de alegatos, que es por 5 días, y transcurrido el periodo de alegatos, el tribunal declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a 30 días hábiles, pudiéndose ampliar dicho plazo por una sola vez y por un periodo más de 30 días hábiles. Obviamente, después de esos términos, se tiene que dictar porque se tiene que dictar la resolución. La resolución deberá ser notificada de manera personal al presunto responsable. Porque al final del día, digo, en el mejor de los casos puede ser que salga absuelto y en el peor de los casos, pues ahí se está informando por qué, o más bien a qué sanción se hizo acreedor. Y pues tiene que ser notificada personalmente porque, por supuesto, pues hay recursos que puede interponer, ¿no? Bien, no sé si tengan una pregunta, hasta ahí básicamente terminaría lo que es el procedimiento de responsabilidad administrativa, que como pueden ver inicia en sede administrativa, pero cuando es grave concluye en sede jurisdiccional ante el Tribunal de Justicia Administrativa. A mí sí me surgió alguna duda ya en la parte final del procedimiento. Adelante, compañero. Cuando la autoridad substanciadora remite al tribunal acerca de, oye, es una falta grave, y el tribunal luego le solicita a la autoridad investigadora que lo reclasifique porque creen que no es el mismo, ahí no estaría como raro de verdad sancionar al servidor público o a la persona porque ni siquiera entre las autoridades se están poniendo de acuerdo, porque por un lado la investigadora dice que es uno, el tribunal cómo le hace, o sea, si sobre la base de la investigación se está tratando de demostrar un hecho y luego el tribunal ya tiene otro criterio para demostrar otro, no sería como incongruente esa parte de que el tribunal, bueno, entonces yo me salto lo que dices tú, pero yo ya te sigo y te sanciono. Sí, fíjate que justamente por eso es que se hace este procedimiento. Se han dado casos, aunque ustedes no lo crean, de repente las autoridades investigadoras no clasifican muy bien la falta y le ponen, como les decía, ellos pueden decir que es cohecho, ¿no? Y de repente, pues el magistrado que es perito en derecho concluye en que no es cohecho, sino peculado. Fíjense qué interesante está el tema, porque el magistrado
no va a imponer su voluntad, ¿eh? El magistrado lo único que va a hacer es decirle, oye, autoridad investigadora, yo advierto que está mal clasificado. Entonces, reclasifica. Porque si no reclasificas, ¿qué crees que va a pasar, compañero? Pues al final del día, lo vas a sancionar por en este caso, por un tipo administrativo que ni siquiera fue enunciado en el IPRA, ¿no? Es como si, por ejemplo, por ponerlo en materia penal, ¿no? O sea, tú vas a un juzgado por robo y resulta que al final de cuentas te están condenando por homicidio, ¿no? Oye, pues no, en todo caso, si varió el delito, pues tendrían que reclasificarlo. Acá también, si varió la falta administrativa, tendrían que reclasificarlo. Pero te digo que no es imperativo del tribunal, porque le queda la posibilidad a la autoridad investigadora de decir, oye, tribunal, con todo respeto, y pues sí, el magistrado sí lo dice, pero yo no comparto el que haya que reclasificar. Yo me voy con que es cohecho en lugar de peculado. Y el tribunal ya no tendría que objetar nada, decir, ok, yo ya te dije que yo lo veía diferente, tú lo ves como lo habías puesto, pues nos vamos con lo que tú digas. Y ahí también no caeríamos en incongruencia, porque al final de cuentas solo va a subsistir uno, ya sea porque lo reclasifique o ya sea porque se mantenga en el que inicialmente dijo. Entonces solamente tendrías una falta administrativa. Y ya ok. podríamos decir que quedaría aclarado el tema para que cuando se dicte la resolución no tengamos justamente esa incongruencia que tú estabas señalando. Sí, o sea, es que como lo había entendido, era, no reclasificas, pues yo emito la sentencia conforme a lo que yo creo. Pero entonces, si se mantiene en la misma línea la autoridad investigadora, sobre eso se va la sentencia. Es correcto. De Hay acuerdo. una cuestión muy interesante, no la puse aquí, pero creo que si la revisamos en la ley, porque aquí no le puse, pero creo que la ley dice, la autoridad investigadora podrá desestimar la realización de dicha reclasificación, y creo que dice, bajo su más estricta responsabilidad. Porque también puede pasar eso, ¿no? Que a final del día te dijo, y digo, pues por algo te lo dijo el magistrado, ¿no? Que lo vio que era otro tipo de falta administrativa grave, y tú persistes en que es la que tú le pusiste. Bueno, pues el magistrado por algo te lo dijo, porque puede darse el caso de que si tú no cambias la reclasificación, el magistrado te lo va a tramitar como tú le hayas dicho. Pero seguramente el magistrado, como ya te hizo saber qué opinión tenía, a la hora que emita la resolución te va a decir, por el delito, perdón, por la falta administrativa de cohecho, no hay lugar a sancionar porque no se probó el cohecho. ¿Por qué? Pues porque era peculado, pero pues tú, bajo tu más estricta responsabilidad, no lo reclasificaste, bueno, pues ya ver qué responsabilidad te toca también a ti, autoridad investigadora, ¿no? ¿Y ahí se seguiría un procedimiento de responsabilidad administrativa de la autoridad investigadora? Sí. Fíjate que es bien delicado, te lo digo yo que trabajé en Contraloría del Estado, y creo que está bien, porque a final de cuentas para eso están las Contralorías y las autoridades investigadoras, substanciadoras, etcétera. Deben de ser cumplir la ley, y por ejemplo, si tú eres un servidor público que se encarga en este caso de investigar o de sancionar, y también corruptamente no sancionas, creo que lo menos que puede sucederte es que te sancionen a ti por no sancionar al otro, ¿no? Porque también volvemos al tema del derecho. ¿El otro qué te va a argumentar? Ahora sí te va a argumentar que no puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Oye, a mí ya me dijo el magistrado que yo no era el responsable, ¿eh? O a mí ya me dijo el OIC que yo no fui el responsable. Y ahí sí, como diríamos coloquialmente, pues ya quemaste el cartucho y ya no puedes sacar otro, ¿no? Y entonces ahí todo el mundo diría, uy, pues qué fácil, ¿no? Hago una corrupción, hago actos de corrupción y me hago amigo del magistrado, me hago amigo de quien me va a sancionar, y al final del día como que se equivoca y me perdona. Y pues ya no me va a poder a mí sancionar, ¿no? Pero en ese de si se equivoca y te perdona, hay tema de corrupción o de alguna cuestión rara, al servidor público lo pueden sancionar, ¿eh? Y lo van a sancionar por esa falta grave que no sancionó. Eso me parece muy bien, porque obliga a que todos los que tenemos que ver con el combate a la corrupción, pues hagamos el trabajo de la mejor manera, so pena de que pues seamos, ahora sí que quienes paguemos por otros corruptos, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna duda, algún comentario, con confianza, ¿eh? Igual como les decía, si la sabemos, aquí la platicamos. O que nos diga el buen amigo Carlos, ¿cómo ves? ¿Cómo vamos en tiempo, Carlos? ¿O tienes tú alguna duda o algún comentario? Sí, vamos, tenemos tiempo todavía, vamos muy bien en tiempo. Aquí más bien, si me permites, Abelino, me Claro. gustaría preguntarle, por ejemplo,
a Javi. Javi, ¿tú qué piensas de todo este tema? Yo pienso que es muy interesante porque normalmente no lo vemos en clase y que un personaje como es el magistrado venga y nos dé una cátedra, se me hace muy interesante, muy importante más que nada en nuestra formación. Muy bien, Javi, gracias. Andrés, ¿a ti qué te parece este tema? La verdad se lo agradezco sobre todo por habernos expuesto a esto. La verdad, se me hizo un tema complejo, pero es algo, pues, agradable, bueno, de saber, ¿verdad? Sería mi comentario. Gracias, Andrés. Luis, ¿a ti qué te parece este tema de las responsabilidades administrativas? Pues me parece pues interesante, pero también creo que en una clase, aunque se intente abarcar todo, realmente necesitaríamos pues hasta incluso yo creo que un curso dedicado a esto porque es bastante complicado. Pero ahorita me llamó mucho la atención la pregunta que hizo mi compañero Donaldo sobre que una vez que está calificada la conducta, debe de tratar de calificarse correctamente desde la primera vez, porque pues de lo contrario puede suponerse también que la misma persona que está calificando está siendo corrupta, ¿no? Eso me llamó la atención. Sí, como comentó el magistrado, creo que es una parte muy interesante, sobre todo, Avelino, por esta, digamos, paridad que tiene el derecho penal con el derecho administrativo sancionador, ¿no? Según una tesis por ahí de la Corte también, donde dice, bueno, pues es que el derecho administrativo sancionador está en crecimiento, está en evolución, el derecho penal ya tiene muchas figuras, muchos referentes, entonces es válido ocurrir a esta parte, y es que finalmente pues entra esta similitud por la facultad punitiva del Estado, pero sobre todo por este principio de tipicidad, ¿no? Así como sucede en materia penal, bueno, también lo que se comentaba ahora de la reclasificación y estas partes que dialogabas tú con Donaldo, decir, oye, pues es que finalmente tienen que darse todos los elementos de la conducta, porque si le falta uno, entonces por principio de tipicidad, pues lo más probable es que al final la resolución del tribunal pues tenga este sesgo absolutorio, ¿no? Para el presunto responsable, ¿no, Avelino? Sí, sí, es correcto, Carlos. Tiene mucha similitud, si bien es cierto, como lo señalas, ha sido una rama que ha crecido enormemente en los últimos 20 años, el tema de responsabilidad administrativa, pero no deja de tener ese tipo como que de orígenes comunes con el derecho penal. Y también aquí es muy importante porque, miren, si bien es cierto en el derecho penal, pues puedes perder tu libertad, que es como de los bienes más preciados que tenemos, ¿no? Después de la vida. En el derecho administrativo, en responsabilidad administrativa, creo que a los que nos gusta el servicio público, pues sí, también es un bien preciado el hecho, por ejemplo, que te inhabilite, ¿no? Si a ti toda tu vida te gustó ser servidor público y de repente, por un error, llamémosle, te sancionan con una inhabilitación, pues dicen que es la muerte civil, ¿no? Porque al final del día, pues ya no te pueden contratar en ningún lado como servidor público. Ahora, si efectivamente hiciste un acto de corrupción, pues creo que lo conveniente es que te separen definitivamente del servicio público, ¿no? Y que te inhabiliten. Pero por eso lo que comentábamos, ¿no? Lo cuidadoso que hay que ser con la tipificación del tipo administrativo. Porque también no todo es una falta si le falta uno de los ingredientes, ¿no? Por ejemplo, oye, fíjate que si es mi primo, le di el restaurante o le di la cafetería de la escuela, pero ¿qué crees? Los desayunos son gratis. Ah, caray, ¿dónde está el negocio? Pues no hay negocio. Entonces, a lo mejor ahí faltó el tema de que haya algún aprovechamiento, algún beneficio, ¿no? Entonces, sí es bien importante que cuando se hace este tipo de análisis de ver si un servidor público es corrupto o no, pues se haga con las pruebas en la mano, porque sí, efectivamente, tenemos que sancionar a los servidores públicos corruptos sin lugar a duda, pero tenemos que hacerlo, como les decía, respetando todos los principios que comentábamos, ¿no? De legalidad, de debido proceso, de congruencia, exhaustividad, verdad sabida, etcétera, etcétera, ¿no? Porque a final de cuentas, pues también son personas y si efectivamente están haciendo un acto de corrupción, pues perfectamente se les va a poder demostrar y sancionar.
y si no es así, pues tampoco tenemos por qué, ahora sí que crear responsables, ¿no? A como dé lugar. Yo creo que es parte pues de la evolución y por eso también lo interesante de este tipo de foros y la oportunidad que me brindas, Carlos, de platicar con tus alumnos, porque al final del día todos somos ciudadanos y creo que a todos nos incomoda o nos molesta oír de que el caso Odebrecht y no sé, que la estafa maestra, y a veces nomás escuchamos lo que nos llega, ¿no? Por los medios de comunicación, algunas cuestiones podrán, algunas noticias podrán estar mejor estructuradas que otras, pero qué mejor que como estudiosos del derecho sepamos las raíces y si efectivamente hay actos de corrupción, que se les sancione con todo el peso de la ley. Y si efectivamente tampoco los hay, pues que veamos que también no podemos quemar a servidores públicos ni a personas en la plaza pública, ¿no? Con leña verde, sino que llevamos un debido proceso, existe el imperio de la ley, y pues donde haya que sancionar, sancionemos, ¿no? Sí, Abelino. Perdón, Mariana creo que quiere hacer algún comentario. Adelante, Mariana. Gracias. Tengo algunas preguntas. La primera es, ¿se ha dado un caso o puede pasar que a un servidor público se le sancione por una falta administrativa, pero que a la vez sea, pues igual sancionado o que se detecte que es, pues igual por el sistema anticorrupción? O sea, que entren ambos o no se puede. Sí, mira, lo que pasa es que el sistema, lo que se ha buscado, que no se ha podido todavía, es que sea una especie como de engranajes, es decir, que todas las instancias juguemos nuestro papel y al final nos encontremos y podamos generar un producto, ¿no? Por ejemplo, si tú te fijas, el tribunal básicamente es como un área de salida, ¿no? Ahí o se sanciona o no se sanciona una falta grave. Pero, por ejemplo, las áreas de entrada podrían ser las contralorías o la Auditoría Superior del Estado. Pero también se han dado casos en que de repente, si no hay ese tipo de comunicación, obviamente con los debidos cuidados procedimentales para no romper tampoco con la paridad procesal, se dan casos, yo lo he visto en el tribunal, que a veces nos llega de algún órgano interno de control de algún municipio, y municipios grandes, y de repente te das cuenta que el IPRA no viene bien estructurado. Y luego podrás decir, oye, pues pareciera que hay un acto de corrupción, pero aquí les faltó esto y les faltó aquello. O lo que decíamos ahorita, les faltó demostrar una parte del tipo administrativo. Si no está completo el tipo administrativo, yo no puedo sancionarlo. ¿Por qué? Porque estoy cometiendo una ilegalidad. Entonces ahí lo que se buscaría justamente en ese sistema es que sistematicemos de tal manera que tú sepas que si te viene el IPRA de cualquier órgano interno, viene bien armado y tú lo vas a revisar y hay las pruebas para sustentarlo y si efectivamente hay una responsabilidad, pues se va a sancionar. Creo que el sistema está ahorita en esa etapa, con esos ajustes, como te decía, nada más con ese cuidado, porque también, por ejemplo, nosotros del tribunal no podemos irnos a reunir con el órgano interno de control y decir, a ver, préstame tu IPRA, yo te lo hago, quita el equipo de acá, ¿no? Porque caeríamos en lo que estábamos ahorita criticando, de que, oye, ¿quién es el que te va a juzgar? El cuate que le está ayudando aquí a la autoridad investigadora a perfeccionar su IPRA, ¿no? No, pues entonces ya me vi, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que, yo siempre he apostado a que donde se debe ahora sí que de impulsar mucho este tipo de cuestiones es en los órganos internos de control, porque si a ellos no les queda claro cómo hacer una investigación, cómo formular un informe de presunta responsabilidad bien armado y cómo ir a pelear el tema ante el tribunal, pues realmente el combate a la corrupción pues va a ser mínimo, porque también nosotros a veces lo vemos, ¿no? Digo, y ustedes lo saben, se busca la justicia, pero pues a través del derecho. Y también yo no puedo de repente en esta materia suplir la deficiencia de la queja, pues porque no lo permite la ley, amén de que pues sería en perjuicio de un particular, ¿no? En cuyo caso para eso se supone que también tenemos las instituciones como las contralorías o las auditorías que tienen personal calificado para hacer este tipo de trabajo y pues nosotros nada más declarar el derecho, ¿no? Entonces es parte de lo que nos haría un poquito de falta en el comité coordinador, justamente eso, coordinarnos para que todos los procedimientos lleguen a feliz término, que si efectivamente no era responsable, que a nadie le quede ninguna duda, oye, sabes que sí, efectivamente era inocente, ¿no? Y que si era culpable digas, mira, qué bueno que lo sancionaron, ¿no? Porque no me dejaron mentir, muchas veces es al revés, ¿no? Oye, resultó inocente, pero a mí se me hace que era un ladrón de primera, otra vez se vendieron, ¿no? Y pues la verdad, hasta que no conoces el procedimiento a detalle, pues te das cuenta de que puede haber algunos errores también, que ojalá y no sean deliberados ni producto también a su vez de la corrupción,
y pues a lo que aspiramos es a procedimientos inmaculados que permitan efectivamente sancionar o no sancionar, dependiendo de las evidencias que conforme al debido proceso se alleguen. Mariana, creo que eran varias preguntas las tuyas. Así tenía, bueno, esta es más, de acuerdo a su experiencia, quería saber cuál ha sido lo más, pues, grave o lo más largo que le ha tocado a usted como, pues, magistrado, de alguna sanción o algo así. Fíjate que prácticamente vamos iniciando, de hecho, en este año y el anterior es donde nos empezaron a llegar algunos. Por ahí creo que, si mal no recuerdo, creo que tuvimos una inhabilitación por 6 años. Creo que ha sido lo más grave que hemos puesto hasta ahorita. Y sí ha habido algunas también que hemos declarado que no ha habido falta administrativa porque pues no se logró probar. Y ha habido pocos, no ha habido muchos procedimientos al día de hoy, no son los que debían. Me imagino que todavía falta que evolucione, como te decía, a nivel de las Contralorías internas para que nos llegue más trabajo al tribunal. Ok. Perfecto. Y mi última duda ya, perdón, Adelante. No, adelante, mañana hay tiempo. es ¿ha habido algún caso en el que sí, como usted, bueno, usted mencionó precisamente que si actúa de forma correcta, pues sí se le debería de, pues no sé cómo decirlo, si, pues sancionarlo de su puesto, o sea, de su cargo, no sé si para siempre o no sé cómo decirlo? ¿Y sí se puede dar eso o nada más se sanciona por cierto tiempo y después de ese tiempo sigue, pues, ejerciendo el cargo? No, nada más es por cierto tiempo, no es un tema a perpetuidad, no hay una sanción así. La mayor sanción que le puedes aplicar sería de 6 años de inhabilitación y obviamente después de ese periodo, pues podemos decir que queda ya cubierta la deuda que tuvo con la sociedad por esa falta administrativa grave que cometió y sería susceptible pues de ser recontratado, ¿no? Es igual como alguien que, por ejemplo, robó, lo condenaron 2 años de prisión, terminan los 2 años y sale a la calle y pues lo correcto es que merezca una segunda oportunidad esperando en que pues no incurra otra vez en este tipo de conductas, ¿no? Aunque acá pues no hay un tema de readaptación social, ¿no? Pero yo creo que al final del día, pues si te inhabilitaron, pues debieras de aprender la lección, ¿no? De repente en servicio público tenemos un dicho, ¿no? Que dicen, pues que a veces se vale meter el pie, pero no meter la mano, ¿no? Porque pues obviamente a veces también uno se equivoca, pero que en la equivocación, pues no también metas la mano y a ver qué te llevas, ¿verdad? Pero también nuestra ley es dura y a veces si tú te equivocas, aunque no haya un tema de corrupción, se te puede sancionar si se llega a tipificar la falta administrativa. Por ahí hay unos artículos, no quisiera citárselos de memoria, pero a grosso modo hablan de que inclusive cuando hay alguna especie de equivocación, de falta por parte del servidor público, pero la reconoce o la subsana y no genera algún perjuicio económico a la entidad pública, se le puede perdonar por una única ocasión. Y eso está bien, porque pues si no, imagínate, realmente también ya nadie quería estar en el servicio público, porque entonces todos los servidores públicos somos corruptos y toda la ciudadanía está esperando a ver a quién llevamos a la hoguera, ¿no? Y no es así. Hay muy buenos servidores públicos, lamentablemente hay también algunos corruptos, que son los pocos, y para eso se crea este tipo de sistemas, y la intención es que el día de mañana todo mundo, por voluntad propia, no seamos corruptos, y si no, que estén conscientes de que hay un sistema que los puede llevar a sancionarlos por la vía administrativa o bien por la vía penal. Y pues ya ahí, ahora sí como dicen, por las buenas o por las malas, tendrías que desempeñar tu servicio público de una manera legal. De acuerdo, muchas gracias. No, de nada, Mariana. Bien, no sé si tuvieran alguna otra pregunta para el magistrado, muchachos. Ok, yo me quedo mucho con el comentario de Luis respecto a que necesitaríamos muchas clases o todo un semestre para abordar a profundidad todo este tema. De hecho, lo mismo pasa con cualquiera de los temas del programa, de este curso, ¿no? Y la verdad es que, bueno, lo interesante ahora es tener esta base y para quien tenga interés, pues a partir de ahí lo vaya desarrollando. Incluso me imagino que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Avelino tendrá sus convenios con diferentes universidades para el tema de prácticas profesionales o de servicios ¿Es correcto? sociales.
y entonces seguramente el ITESO lo tiene, y si no, pues habrá que gestionarlo, y ahí sería una buena oportunidad tal vez, Luis, ¿no? A quien le interese este tema, pues dar su servicio social o sus prácticas profesionales ahí en el tribunal, o en un órgano de control interno, o en el área jurídica de la Auditoría Superior, o de la misma, en la misma dirección jurídica, ¿no? De la Contraloría del Estado, o de la Delegación de la Función Pública. Es decir, creo que a quien le interese el tema podría buscar acercarse un poco a esta parte, como para tener no solamente lo teórico desde el punto de vista normativo, lo que dice la ley, sino también un poco la experiencia de qué sucede, y sobre todo tener el pulso más cercano de lo que aspiramos en 2015 con esta reforma constitucional, y dónde estamos ahorita y a dónde queremos llegar, ¿no? Abelino, ¿tú qué opinas? No, totalmente de acuerdo, Carlos. Creo que también, y se ha comentado en muchos foros, que es una asignatura pendiente el hecho de que en el plan de estudios de todas las universidades se incluye una pequeña parte de lo que es este tipo de materias más específicas, ¿no? Porque desafortunadamente también les comento, por ejemplo, hace cosa de 15 días, no sé si vieron medios de comunicación, por ahí se abrieron algunas convocatorias para los órganos internos de control, justamente del tribunal, de derechos humanos y de el ITEI. Yo por ahí estuve viendo algunos perfiles y demás, y pues te das cuenta que a veces no tenemos tantos perfiles porque no es una materia que conozcamos ni como abogados, ni como contadores, ni como profesionales, y a veces solo porque de repente la conocimos, porque alguna vez nos tocó participar en algo, nos damos cuenta de que existe, pero la verdad es que es una materia que debiera de institucionalizarse un poquito más, porque también en esa medida, no dudo que muchos de ustedes se vuelvan servidores públicos, pues ya traigan también esa vena de actuar conforme a derecho, ¿no? Porque también, digo, lo decía, hay servidores públicos que nomás van a ver qué hacen ahí, o a veces ni hacen nada, ¿no? Pero también hay gente que quiere proponer del servicio público, y el día de mañana está detrás del mostrador del IMSS, y pues también les andan negando las citas y demás, y dices, oye, pues entonces estamos en las mismas, ¿no? Se supone que si llegas a un puesto público es para mejorar lo que ya se ha venido haciendo, ¿no? Y de repente nos quejamos como sociedad, y también a veces, pues, que te paran porque te pasaste un semáforo y ya quieres darle de 200 pesos para que no te multen. También eso es parte del combate a la corrupción, ¿no? Lo que tú como ciudadano, como servidor público puedes hacer, pero insisto, creo que nosotros que tenemos el privilegio de estar a niveles de licenciatura, sería interesante que por ahí hubiera una asignatura específica, aunque no fuera de un semestre, por supuesto que no, pero sí que nos permitiera a los que estamos estudiando la carrera conocer un poquito más de este tipo de materias que sin lugar a dudas son trascendentes. Por ahí no tengo el dato, pero se habla pues de que en materia de corrupción, si mal no recuerdo, creo que se perdía un 9% del Producto Interno Bruto, una cosa así, que es una cantidad pues ahora sí que inconmensurable, ¿no? Grandísima. Pero bueno, al final de cuentas se trata de eso, ¿no? Supondríamos que si hay un efectivo combate a la corrupción, tenemos mejores servicios públicos, y se supondría también que el erario público alcanzaría para cuestiones más prioritarias, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Abelino. Bien, ¿alguno de ustedes, muchachos, tiene alguna otra pregunta para el magistrado Abelino Bravo? ¿No? Angelín, ¿hoy no vas a preguntar nada? Tengo una pregunta, pero, por ejemplo, ¿todas las faltas necesariamente tienen que pasar por el tribunal o se quedan en su control interno, por lo mínimo que sea? No, las faltas, como lo comentábamos, obviamente se investiga la conducta o la omisión, ¿no? Y si de repente da para que se tipifique como una falta, pues al momento en que la estás tipificando te vas a dar cuenta si este es grave o no grave, porque la propia ley te dice, te enumera cuáles son unas y cuáles son otras. Si son no graves, la sanción la debe de imponer el propio ente administrativo, el órgano interno de control o la Contraloría del Estado. Y si es grave, la resolución de la sanción sí queda reservada para el tribunal. Entonces, esa tendrían que mandarla al tribunal, tendrían que, por así decirlo, como litigarla ante el tribunal para demostrar que efectivamente se da la falta, y en cuyo caso, pues se tendría que sancionar al servidor público por esa falta grave. Por supuesto, también de todo esto queda un registro, ¿eh? Los órganos internos de control y la Contraloría del Estado por ahí llevan registro de todo esto, porque también cuando se gradúan de repente las sanciones, tiene que ver mucho la reincidencia, ¿no? A lo mejor tú tienes una persona que comete
pequeñas faltas administrativas, pero las comete muy seguido, bueno, pues ya te da de qué hablar, ¿no? Gracias. De nada. Ok, bueno, pues yo creo que aquí concluimos y bueno, finalmente, Abelino, agradecerte una vez más tu disponibilidad, tu tiempo para venir a platicar hoy con los muchachos. Espero que aquí se despierten muchas inquietudes y que a lo mejor al rato te encuentres a varios o como servidores públicos, espero no en un procedimiento de responsabilidad, quizás llevándolo, ¿no? Quizás ahí en el propio tribunal, ¿no? O incluso hasta litigando, ¿no? Ojalá que se despierte esas inquietudes, que es parte de la asignatura, ¿no? Mostrar una buena cara del derecho administrativo, que es la encomienda de esta materia, ¿no? Y bueno, pues ahora para finalizar, Abelino, pues ¿qué crees? Todos nuestros compañeros y compañeras del grupo en este momento van a abrir sus micrófonos para agradecerte cada uno tu tiempo y tu disposición, ¿verdad, muchachos? Adelante, por favor. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.